813-4400. Regresamos. Continuamos en este su espacio Pico de Gallo, un espacio que siempre tratamos de hacerlo lo más polémico posible para que usted tenga la oportunidad de ver las diferentes posturas de cada uno de los partidos, en este caso, que participan en esta polémica. ¿Para qué sirven, qué hacen los diputados plurinominales? Les recuerdo, estamos con Emiliano Hernández Camargo, Antonio Ochoa y Francisco Yáñez Acosta, discutiendo polemizando este asunto, para qué sirven los diputados plurinominales. Antes del corte planteamos la necesidad de hacer un análisis de fondo del sistema político mexicano, en virtud de que pues ha sufrido muchas variantes, ha tenido muchas, se ha ido moldeando, pero la realidad es que este sistema político ya no corresponde a nuestra realidad, en virtud de que cada vez más la ciudadanía deja de acudir a las urnas, y esto, bueno, pues es una situación que mediante el rechazo al proceso electoral o al no acudir a las urnas, al no participar, y porcentajes importantes, arriba del 50%, sin duda alguna es un rechazo que deben de analizarse para ver qué está pasando. La figura jurídica del diputado plurinominal es una figura que se instrumenta más o menos en la década de los 80s, mediante la reforma política, que sin duda después del 68 fue urgente modificar la Constitución, las legislaturas, para que se representaran las minorías. Ya lo comentaban ahorita, hay figuras importantes nacionales que participan en procesos electorales y que no tenían la opción de llegar a ocupar un puesto, un escaño dentro de los congresos. De allí la necesidad de incorporar esta figura para representar a las minorías, la primera minoría, la segunda, en fin. De ahí que ha sido muy polémico esta situación, la necesidad de que aún ya en la actualidad se ha traducido en el cuestionamiento ciudadano de que si son o no necesarios los diputados plurinominales. Y bueno, eso por un lado. Por otro, se estaba viendo de que la ciudadanía, cuando los legisladores o bien presidentes municipales, gobernadores o presidentes de la República, no tienen ninguna defensa ante las actitudes o medidas, o en este caso diputados, senadores, puedan asumir contra la ciudadanía. Ya veíamos que hay verdaderas actitudes de ellos que constituyen una traición. De ahí de que ha surgido la figura necesaria de la revocación de mandato, que consiste en que la ciudadanía pueda revocarle el mandato, pueda decirle a algún representante: tú ya no estás cumpliendo con tu cometido, vas para afuera. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Yo creo que éramos coincidentes en la necesidad de ubicarnos en Durango y ver qué hacemos para mejorar el sistema democrático. Entendido que la democracia, bueno, hay la vertiente electoral, donde los ciudadanos votan un día para elegir a sus autoridades en el orden municipal, estatal y federal, y en el poder legislativo de manera directa. Pero también coincidíamos en que es necesario que la sociedad civil no solo participe en la democracia el día de las elecciones, sino es la participación diaria. Ese es el sentido de la democracia participativa. Y podemos agregar la vertiente de la democracia deliberativa, que tiene que ver con el tema de la transparencia gubernamental, no solo para poner autoridades y quitar autoridades, sino para pedir rendición de cuentas. Es decir, eso tiene que ver con la democracia, y ahí son muy importantes, yo insisto, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, que son también instancias intermedias de interrelación de la sociedad con los gobiernos. Pero también hay que ubicarnos en lo que le toca hacer al Poder Legislativo en los estados y a nivel federal, independientemente del color partidista,
Es decir, sino aceptando la realidad. Aquí en la reciente experiencia vimos que se elevó el nivel de participación ciudadana a la hora de elegir. Pues ahora necesitamos que se eleve el nivel de participación ciudadana en los 3 años en los que vamos a trabajar. Yo subrayo el tema del trabajo. A mí me preocupa y quiero ocuparme de cómo ven los ciudadanos al Congreso local. Tenemos 10 funciones que desarrollar. La más común es la función legislativa, hacer leyes, reformar la legislación, es decir, establecer la base de las políticas públicas. Pero tenemos la función de fiscalización, la función hacendaria, y no nada más la de gestoría que cumplimos en atención a los partidos. A mí sí me interesa mucho que empecemos a delinear una agenda legislativa. Es decir, el Congreso de Durango tiene 2 periodos de sesiones ordinarias, 6 meses y medio. Bueno, a veces la gente dice, los diputados trabajan lo suficiente porque pues todo el mundo nada más tiene 20 días de vacaciones por año, ahí son 6 meses y medio, o sea, y el resto del tiempo pues trabajamos en comisión y hacemos gestoría. Yo creo que hay que revisar la ley orgánica también del Congreso para que la gente nos vea trabajando. Por ejemplo, la agenda legislativa que planteaban los diputados del PRI, yo ya ubico 22 leyes de las 121 que están vigentes en el Estado que hay que reformar, y en función de la propuesta del gobernador electo Jorge Herrera Caldera, nosotros vemos la necesidad también de elaborar 5 nuevas leyes para empezar respecto. Él ya está trabajando. Yo creo que nosotros, aunque empezamos el próximo 1 de septiembre, tenemos ya que ponernos a trabajar nosotros mismos, a ver qué vamos a hacer en el aspecto legislativo. Es decir, el poder legislativo es un foro político, pero también debe ser, es un órgano de gobierno que tiene que ser productivo, y la mala calificación que nos dan nos debe ponernos a pensar. Y hay que distinguir 2 puntos. Hemos avanzado mucho en la democracia electoral, definitivamente a nivel federal sobre todo. Hay instancias como el IFE que, si bien en el 2006 fue una instancia algo cuestionada, sí da un poco más de certidumbre a las elecciones federales. Debemos de avanzar mucho en la democracia efectiva, definitivamente. Un tema como tú lo planteas de la revocación de mandato es prioritario para que la gente, que el político se sienta obligado realmente a responder las necesidades y a trabajar en función de las necesidades de la población. Eso yo creo que es un tema que debemos totalmente de atacar de forma muy decidida. Pero también, como aquí también lo dice el ingeniero, la cuestión de la agenda legislativa, la dinámica que le podamos establecer nosotros como diputados es muy importante. Nosotros, a través de la fracción del PAN, tenemos 15 vertientes en ejes troncales importantes que vamos a atacar, como son el tema de la transparencia, la rendición de cuentas, toda la reforma estructural en la ley orgánica del Congreso. Debemos de avanzar mucho en la participación, no solo de facto de las fracciones de los partidos, sino también tenemos que participar en la comisión en la gran comisión de una forma más decidida. Creo que los partidos, no nomás el partido en el gobierno, debe de participar de los 3 años dentro de la gran comisión. Debemos de tomar la presidencia, las otras partes, las otras, como en el gobierno federal, ¿verdad? Está el PAN, el PRD, el PRI, ¿verdad? Yo quisiera plantearles un asunto que la ciudadanía se pregunta, y con molestia, sin duda alguna. Y ya lo comentaban aquí, las negociaciones. Las negociaciones, desde que se está integrando la agenda legislativa, que obviamente es un acuerdo sobre qué van a legislar, cuál es un acuerdo previo sobre a dónde van a orientar la actividad legislativa. La ciudadanía se pregunta, se dice y se incomoda, que es lo importante, porque toman acuerdos, que es lo importante, llegan a negociaciones mediante las cuales constituye, insisto,